Empezamos la jornada con la presentación de Juan Manuel Becerra García, que nos va a hablar de la incorporación de la evaluación de impacto patrimonial en los instrumentos de planificación y legislación en el caso de Andalucía. Juan Manuel es doctor arquitecto, máster en arquitectura y patrimonio histórico y académico correspondiente de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Como funcionario, dirige desde 1995 el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía, teniendo a su cargo las políticas de salvaguardia del patrimonio histórico en la Comunidad de Andalucía. Ha dirigido la redacción de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía y su modificación, actualmente en tramitación, y ha organizado cursos y publicado diversos artículos sobre la protección del patrimonio histórico, principalmente en su relación con la ordenación urbanística y el territorio y sobre patrimonio mundial en Andalucía. Bueno, pues con todo este currículum, esta preparación, le damos paso a Juanma para que comparta su experiencia con nosotros. Juanma, cuando quieras. Pues nada, pues muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este seminario, que siempre es muy interesante hablar sobre lo que son las evaluaciones de impacto patrimonial. Es una figura que desgraciadamente no es muy conocida y que cada vez está cogiendo como mucha más fuerza e interés, ¿no? Como decía, agradecer al Instituto de Patrimonio Histórico, de Patrimonio Cultural de España, a la Dirección General de Bellas Artes y a ICOMOS, pues poder participar en este seminario y contar la experiencia, en el caso de Andalucía, desde la perspectiva de intentar incorporar los procedimientos de evaluación de impacto patrimonial en los instrumentos de planificación y de legislación en Andalucía. Como ha comentado Laura, mi trayectoria en el tema del patrimonio mundial es larga. Llevo también en el servicio de protección de patrimonio histórico desde hace mucho tiempo. He participado en lo que es la elaboración he dirigido la redacción de la ley actual de Andalucía, la 14/2007, y de los procedimientos que se están ahora mismo redactando de modificación de algunos puntos, y en donde uno de los temas que se quieren incorporar es precisamente la evaluación de impacto patrimonial, y ahora comentaré un poco los problemas que estamos encontrando y los temas que hay que resolver para poder llevar a cabo este mandato de UNESCO. Vamos a pasar a la versión. En realidad, esta iniciativa surge desde el momento en que se declara los dólmenes de Antequera Patrimonio Mundial, el sitio de los dólmenes de Antequera, que fueron declarados el 15 de julio de 2016 en la reunión del Comité de Patrimonio Mundial celebrado en Estambul, literalmente horas antes casi de lo que fue el autogolpe de Estado en Turquía, ¿no? Aquí vemos en la imagen pues la embajadora de España en UNESCO en aquel momento, también la consejera de Patrimonio Cultural que en Andalucía en aquel momento, y a nuestra querida Elisa de Cabo, pues como representante del Ministerio, ¿no? Eso era un instante antes. Un instante después, pues todos son felicitaciones y todos son, pues, en fin, aquí ya se rompen el ayuntamiento que está detrás, el ministerio, el Estado, la comunidad, pues todos se alegra muchísimo de la declaración tan esperada y tan deseada de los dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial. Pero ¿en qué estábamos declarando en aquel momento? ¿Qué se está declarando por UNESCO? El sitio de los dólmenes de Antequera es un sitio complejo en donde se compone de 3 bienes culturales, en concreto los dólmenes de Menga, el dolmen de Viera, es este segundo, y el Tolos de El Romeral. Son 3 bienes culturales que se complementan con otros 2 bienes naturales. La Peña de los Enamorados, llamada Peña Enamorada, que es esta formación rocosa que sobresale sobre la planicie del Valle y que representa desde esta cara de Antequera, y que más de donde están los dólmenes, pues aparenta ser una cara que mira hacia el cielo,
perfectamente, se identifica la nariz, se identifica el mentón, se identifica tal. Y por otro lado, el Torcal de Antequera, que es una formación rocosa bastante singular, que da lugar a este tipo de estructuras y que, bueno, pues ahora comentaré alguna cosa más. ¿Qué tiene de característica o de unión estos elementos? Pues el dolmen de Menga está perfectamente alineado con la orientación, buscando en la boca lo que es la Peña de los Enamorados. Es decir, está perfectamente en línea, arrasado con lo que es esta formación rocosa tan singular. De hecho, en esta cara de aquí, que sería esta, aparecen también vestigios y recientemente incluso algún dolmen contemporáneo de esta época. Con lo cual, pues existe claramente una gran relación o una relación unívoca entre lo que es la formación rocosa y lo que es cómo se orienta y cómo se estructura un dolmen como el de Menga, que es una gran estructura en donde tú entras verticalmente, es una especie de gran sala, etcétera, ¿no? El dolmen del toro de Romeral, que tiene doble cámara, la orientación que tiene es hacia el torcal, o sea, a la estructura, casi en una posición casi la contraria, y se orienta hacia el torcal con estas formaciones. ¿Y qué hay en el torcal? En el torcal, entre otras cosas, lo que hay es alguna cueva, como esta de la Cueva del Toro, en donde hay evidencias de ocupación humana incluso anterior a las estructuras de los dólmenes, ¿no? Los arqueólogos afirman de que posiblemente esta gran piedra sobre la que están otros compañeros ahora mismo pisando se desprende del techo y hace que se abandone esta cueva y se vayan hacia el valle a esta sociedad primitiva, ¿no? Y ocupan estos sitios. Bueno, pues el tolo del Romeral, su mirada, su boca, la tiene en dirección precisamente prácticamente hacia esta cueva del toro que está en el Torcal, la formación rocosa del Torcal, ¿no? El dolmen de Viera tiene una orientación distinta, sí son tres elementos, pero tres orientaciones absolutamente distintas. Tiene la orientación tradicional, la que tiene prácticamente el 80 o el 90% de este tipo de estructura, es decir, están marcados por orientaciones fijadas por la luna, por el sol, etcétera. Esta imagen es del equinoccio en septiembre, entrando el sol de la mañana, el sol del amanecer, justamente hasta el fondo del dolmen, ¿no? Aquí se ve en este plano, esto es Antequera, esto es la formación rocosa de la Peña de los Enamorados y esto es la formación y la estructura rocosa del Torcal. Menga está orientada, alineada perfectamente hacia la peña. El Romeral, en verde, está orientada perfectamente hacia lo que es el Torcal, ¿eh? Y en Viera, pues, tiene orientación prácticamente hacia el este, que es hacia el equinoccio. Con lo cual tenemos en un sitio muy, muy pequeño, muy cercano, tres estructuras muy distintas y además con tres orientaciones bastante distintas, que lo que vienen a demostrar estas orientaciones es que no solamente son la influencia para orientarla pues del Sol y la Luna, sino también las formaciones rocosas o bien tan espectacular como lo que es la Peña de los Enamorados, o bien pues porque existe un significado, un simbolismo para estas sociedades tan concretos como es la zona del Torcal, hacen que determinados dólmenes pues cambien esa orientación y busquen otra orientación motivada, ¿no? Este es el plano oficial de la declaratoria, que aparecen los tres elementos, el dolmen del Venga, el dolmen de Viera y el toro del Romeral, junto con los dos elementos naturales que lo acompañan, la Peña de los Enamorados y la zona del Torcal. La decisión del área de amortiguamiento viene precisamente acompañada por esta intencionalidad paisajística o esta relación muy paisajística y muy fuerte
entre los elementos de carácter cultural y los elementos de carácter natural. De hecho, pues desde el Dolmen de Menga, pues y su relación con el Peñón de los Enamorados, pues se traza este arco con estas visuales, y lo mismo ocurre desde el Toro de Romera, estas otras visuales, con lo cual tenemos una zona de amortiguamiento que está muy marcada con el tema de las visuales, y que es lo que marca la relación entre los 5 elementos. ¿Cuáles son los valores excepcionales, universales excepcionales que finalmente se reconocen? Pues se reconoce por el criterio 1, que es uno de los trabajos de ingeniería y arquitectura más importantes de la prehistoria europea y uno de los exponentes más significativos y reconocidos del megalitismo europeo, criterio 1. Por el criterio 3, materializan de forma extraordinaria una concepción del paisaje megalítico, siendo exponentes de una auténtica relación con los monumentos naturales a los que están vinculados intrínsecamente, diferenciándose de las orientaciones canónicas, ¿no? Y criterio 4, que constituye un excelente ejemplo de un conjunto monumental megalítico que es reflejo de una etapa de la historia de la humanidad en la que se construyeron los primeros monumentos ceremoniales en la Europa occidental. Pero ya cuando la visita del elevador puso de manifiesto que el contexto, si bien esta relación era singular y digna de valoración como patrimonio mundial, el contexto donde se encuentran actualmente los dólmenes, pues presenta algunas deficiencias, ¿no? Y desde la presencia del evaluador y después desde el informe final se apunta a la necesidad de corregir esas deficiencias. No estamos aquí como en los casos que se han visto, que se vio ayer, de Valparaíso, en Chile, o los que podemos hablar en estos momentos, o de los otros, de una actuación sobrevenida a una declaración de patrimonio mundial, sino de una situación de un contexto en donde se declaran bienes patrimonio mundial, ¿no? En concreto, en esta relación, estamos en la cubierta del Dolmen de Menga, al fondo, en la dirección perpendicular, perfectamente alineado con lo que es la Peña de los Enamorados, es esa cara que mira al cielo. Pues hay determinadas estructuras. Esto es una estructura, un museo, que se quedó paralizado, nunca se llegó a terminar, bueno, pues que hoy por hoy, dentro de esta relación, pues resultaba absolutamente, pues, mejorable radicalmente. Además, con el tiempo habían crecido y pues polígonos industriales entre esta relación, en que se hacían bastante visible o perceptible, no ocultaban porque no impiden la visión, pero sí que de alguna manera pues esa relación paisajística pues la deterioran. ¿Qué es lo que proponen? Lo propone directamente el evaluador y de hecho la convención. Lo que existe es que se hagan realmente pues evaluaciones de impacto patrimonial y que se incorpore tanto en la legislación patrimonial como en la legislación urbanística, porque desde aquí se plantea hacer un plan especial para mitigar los efectos del polígono industrial. No se plantea eliminarlo, se plantea, creo que hay otra imagen, sí, esta imagen superior, mitigar esto lo que son el impacto visual. Estamos hablando, estos serían los dólmenes de Antequera, este es en la zona del polígono y este es otro polígono en crecimiento, un segundo polígono, incluso con parcelas todavía no ocupadas, ¿no? Una de las cosas que se plantea por parte de un explorador es precisamente que estas parcelas no ocupadas no se lleguen a edificar y se trasladen estas edificadas a otro sitio. Con lo cual eso significa, por una parte, redactar un plan especial de protección paisajística de todo lo que es el área de los polígonos industriales con vistas a mitigar ese impacto visual que no impide la relación, pero que sí la deteriora, y también una revisión del planeamiento general por el cual las parcelas que aún no se han ocupado en esta zona de aquí
pues se puedan lanzar hacia otros lugares y se dejen vacantes. Después de la reunión en París, durante el transcurso de la evaluación, pues se solicita información adicional por UNESCO, perdón, por ICOMOS todavía, en relación con el enfoque, la integración del enfoque de la valoración de impacto sobre patrimonio. Estamos hablando en 2015. Todavía los temas de evaluación de impacto patrimonial estaban bastante verdecitos, ¿no? En el 2016, cuando ya en febrero de 2016, también se nos pide una información adicional sobre la evaluación de impacto ambiental que habían sufrido esta estructura, pero también la realización se exige la realización de evaluaciones de impacto patrimonial en los instrumentos urbanísticos y en las edificaciones de la zona de amortiguamiento y la redacción de un plan especial de protección del sitio de los dólmenes, como estaba comentando. Finalmente, una vez que se declara, el informe de ICOMOS, entre otros aspectos, pues habla de la integración de la evaluación de impacto patrimonial en el sistema de gestión para asegurar que se evalúen los impactos de todos los programas en el valor universal excepcional del bien, ¿no? Además, entre otras cosas, pues se hablaba de la coordinación de los distintos organismos y planificación de los instrumentos que formen parte de la gestión de cada uno de los elementos que componen el bien, con objetivo de mejorar su gestión. No he comentado que los bienes que son los 3 dólmenes forman parte de lo que son propiedad de la Junta de Andalucía, o sea, de la Administración de la Junta de Andalucía, de la Administración de la Comunidad Autónoma. Tiene una estructura administrativa de gestión del mismo a través con un plan director. Los elementos naturales, en cambio, tienen protecciones a su vez también por la Administración de Medio Ambiente y, bueno, pues también y polígono industrial y las zonas que circundan, pues todos estos elementos, pues evidentemente son competencia municipal. Por lo tanto, una de las cosas que eran fundamentales era la coordinación entre las distintas administraciones a la hora de plantear la gestión integral de estos sitios, ¿no? De hecho, un poco después de la Declaración de Patrimonio Mundial, se creó por decreto un consejo de coordinación entre las distintas administraciones, con participación también de los propietarios y de las entidades interesadas. Por ejemplo, también está uno de los vocales, también es ICOMOS y el propio Ministerio, ¿no? de Bellas Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, para coordinar lo que son las actuaciones que se vayan a realizar en dicho ámbito por las distintas administraciones o particulares, ¿no? Hoy en día, bueno, pues la situación empieza a cambiar, ya han pasado unos años y ha habido posibilidad de empezar a hacer actuaciones. Esto no es un montaje, esto es una foto de hace muy poco, literalmente, en donde el museo que veíamos al principio, pues se ha transformado en este otro, de una escala mucho más reducida y un impacto mucho menor, que está prácticamente, es prácticamente a punto de inaugurarse. Están ya con la estructura y el edificio está terminado, están con los temas museísticos, y en donde incluso no solamente se ha reducido su escala y su impacto visual sobre inmediato que tiene, sino también incluso pues se ha trabajado con las cubiertas, con una cubierta vegetal para minimizar ese impacto, ¿no? Se pretende, bueno, porque esto tiene alguna vegetación que aún hará menos perceptible este elemento, ¿no? Por parte del ayuntamiento, es la competente para redactar el plan especial de protección de la zona del sitio de los dólmenes de Antequera. Es un documento que se ha iniciado, que está en aprobación inicial. Los problemas de estos tipos de documentos, bueno, pues es que son lentos de tramitar, sobre todo cuando afecta a tanta gente y a tantos particulares, pero que va en camino. Y en él, pues se prevé no solamente la evaluación de impacto patrimonial del propio instrumento de planificación urbanística, sino también de las actuaciones que
que se vayan ahí, o sea, que todas las actuaciones que se hagan en el mismo, pues pues tengan en cuenta ese impacto patrimonial que podría tener, ¿no? ¿Cómo nos estamos moviendo? Pues nos estamos moviendo, por una parte, en la integración de la evaluación de impacto patrimonial en la legislación en materia de patrimonio histórico. Como decía antes en la presentación de la compañera, pues se está tramitando una modificación de la Ley de Patrimonio Histórico. Ha habido oportunidad en esa modificación de introducir lo que es la figura de la evaluación de impacto patrimonial en ámbitos patrimonio mundial. Pero ¿cuáles son un poco los problemas que nos encontramos? Los problemas que encontramos fundamentalmente es cuando pasamos de un elemento o de un concepto patrimonial a convertirlo en norma, a convertirlo en ley. Las legislaciones en el ámbito nuestro, mediterráneo, tienen que ser precisas. Entonces, para no caer en ambigüedades jurídicas, ¿no? Entonces, se nos exige que se quede muy claro, por ejemplo, cuál es el ámbito al que se le va a exigir. Necesitamos una línea, necesitamos definir de alguna manera con precisión el ámbito. No se puede dejar una evaluación de impacto patrimonial si lo queremos incorporar en la legislación como un objeto de legislación en una ley con aquello que afecte a la redacción que tiene, por ejemplo, las directrices operativas. Tiene que fijarse el ámbito. Tiene que fijarse el ámbito. El ámbito, evidentemente, son los elementos patrimoniales, los bienes del patrimonio mundial y, en todo caso, sus entornos. Pero exigir más allá de eso, pues requiere un planteamiento que tenemos que llegar a un acuerdo, pero que en principio los abogados nos piden que sea concreto. Es una carga, en definitiva, o se entiende, puede entenderse como una carga, y esa carga tiene que estar perfectamente identificada dónde se. Y también qué se le pide, o sea, qué es la evaluación de impacto patrimonial. Exactamente qué se le pide a esa evaluación para no confundirla, porque si no, tendríamos la evaluación de impacto ambiental normal sobre el patrimonio. Entonces, ¿qué se diferencia? Por supuesto, también está la integración en los procesos de evaluación ambiental del propio planeamiento urbanístico que se está desarrollando en las zonas de amortiguamiento de los sitios de los dólmenes de Antequera, como he comentado antes, ese plan especial de protección que abarcaría toda esta zona y la modificación del planeamiento general. Y también se está integrando en lo que son los documentos de directores, el plan director del conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera, documento que es preceptivo al ser un ámbito de un conjunto arqueológico. Todo conjunto arqueológico tiene que tener su plan director. Se ha revisado ese plan director después de la declaración de Patrimonio Mundial y se ha incorporado la integración de esta evaluación de impacto patrimonial. Pero no solamente eso, sino en lo que llamamos el plan de gestión del sitio, que ya sería la totalidad, también se ha integrado la necesidad de las evaluaciones de impacto patrimonial. ¿Qué ocurre? Bueno, pues sí, a pesar de todo esto, en la actualidad tenemos una planta fotovoltaica que está en tramitación, que a nuestro situámonos, los dólmenes de Antequera están por esta zona de aquí, esto es la Peña de los Enamorados, por lo tanto estaríamos, la zona de amortiguamiento sería este arco, que sería una cosa como así. Esta planta está fuera del ámbito de lo que es la zona de amortiguamiento. Visualmente, o sea, la relación, o sea, el valor universal excepcional se basa en la relación visual entre estos dos elementos, los dólmenes y tal. Lo que ocurra más allá, salvo que existe una percepción o integración en esa visión de paisajística, tendría que tener menos. Una planta solar está a ras de suelo, está detrás de estas protuberancias geográficas y, por lo tanto, en principio, pero se nos está pidiendo, hay denuncias, ya denuncias, y estamos en tramitación, pues para ver el posible impacto patrimonial sobre los valores universales excepcionales y, sobre todo, pues si se ha realizado una evaluación de impacto patrimonial. Por supuesto, no se ha realizado una evaluación de impacto patrimonial porque nadie pensaba que necesitaría una evaluación de impacto patrimonial, en principio. ¿Cuáles son, por terminar, las conclusiones principales que
a la que llego. Y, evidentemente es un instrumento muy necesario para asegurar el mantenimiento de los valores universales, excepcionales, por lo que ha sido reconocido por UNESCO. Eso nadie lo discute, ¿no? Sigue de alguna forma la estela de las ya conocidas evaluaciones de impacto ambiental, pero con una dirección muy concreta. Pero para evitar inseguridades jurídicas, tiene que precisarse muy bien cuáles son los límites para los que el ámbito sobre el cual se tiene que exigir, si lo queremos trasladar a lo que es la ordenación jurídica, ¿no? Tiene que precisarse muy bien cuál es el ámbito. Y además no convertirse en una valoración o una nueva valoración sobre la compatibilidad con el bien, de una actuación con el bien protegido, altere o no los valores universales o sus atributos, porque entonces estaríamos dentro de otro proceso que ya pertenece a otros ámbitos. Si estamos indicando esto, tiene que quedar perfectamente claro hacia dónde vamos, qué es lo que se pide, dónde y desde dónde a dónde se pide, ¿no? Si no, tenemos un problema. Y yo como gestor en la administración lo he sufrido, o sea, continuamente, y es el tema de las imprecisiones. Me acuerdo, por ejemplo, del tema de los conceptos de entorno. El concepto de entorno aparece a mediados del siglo pasado y en España concretamente se concreta mediante un decreto en el año 58, pero no es hasta la legislación del 85 del Patrimonio Histórico español cuando se formaliza realmente para todos los bienes. Y se marcan líneas tanto del bien como del entorno. Las declaraciones antiguas en donde no se fijan líneas, lo único que han generado es una gran ambigüedad, necesidad continuamente de recursos jurídicos que llegan a pleitear, si está o no está, etcétera. Las ideas tienen que estar claras para poderlas exigir, que es lo que se pretende, ¿no? Para conseguir ese bien. Si no, Juanma, estaremos en un proceso perdona, te quedan complicado. 5 minutos, ¿vale? Sí, acabo, ¿no? Y por supuesto, pues pues que debe de quedar claramente, insistir en la idea de que tiene que quedar claramente definido qué es lo que se pide, cómo se pide, dónde se pide y hasta dónde están obligados a intervenirse. Si no, difícilmente vamos a poder tener éxito en la introducción de este procedimiento en los marcos jurídicos que nos movemos aquí, legislativos, o bien planeamiento urbanístico o de ordenativo, como del orden que sea, como planes directores, etcétera, ¿no? Y es un poco que quería insistir en esta idea porque aún estamos definiendo, por ejemplo, qué es entorno, por qué es entorno, cómo se valoran los entornos, cómo se intervienen los entornos, pues porque el entorno no es una cosa diferenciada del propio bien, etcétera, y nos ha llevado muchísimos años en llegar a concretar cosas que han generado una gran inseguridad jurídica, y no desearía que esta figura pues le llegara a pasar lo mismo. Y nada más. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias, Juanma. Muy interesante. Y bueno, también me gustaría decir que el ejemplo de los dólmenes de Antequera es un ejemplo de expediente bien hecho y bien continuado. La recomendación fue de inscripción, todo fue adelante, pero había esas pequeñas cuestiones que había que pulir y que referentes sobre todo a las afecciones visuales. Y desde luego que la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Antequera, todas las administraciones habéis respondido estupendamente a todo aquello que se pidió por parte del comité, pues de una manera ejemplar. Y para nosotros siempre es un ejemplo de buenas prácticas, de cómo, sabiendo que no partimos de una situación 100% perfecta, porque eso no existe en la realidad, se han dado todos los pasos necesarios para ajustarla y alcanzar los requisitos que nos pide UNESCO. Así que en ese sentido, enhorabuena, y que además haya servido también para modificar la ley y incrementar la sensibilidad sobre este tema. Quiero decir que ha sido una consecuencia positiva realmente, realmente muy buena. Así que, pues muchas gracias y enhorabuena por el proyecto. Muchas gracias a vosotros.